El presagio de Sofía. Sofía tenía 13 años y vivía con su mamá en la falda de una montaña fría, a considerable distancia de las viviendas más cercanas. Amaba la vida que llevaba, a pesar de haber pasado por situaciones muy duras, como la muerte de su padre a manos de gente que siempre sospechó de malos. Disfrutaba despertar al amanecer con el sonido de pájaros que no lograba identificar, así que les inventaba nombres, formas y colores. Tachaba en el calendario los días que faltaban para la próxima cosecha, y se entusiasmaba en cuidar los animales que la acompañaban a ella y a su mamá. Eran su familia. Era feliz cuando corría por el pasto descalza, cuando pasaba horas acurrucada en la quebrada viendo renacuajos y cuando sentía heladas las fosas de la nariz al tomar bocanadas de aire puro. Pero de las cosas que más le hinchaban el corazón de alegría a Sofía era asistir a la escuela. Aunque debía caminar por más de una hora por trochas sinuosas y el clima no ayudaba muchas veces, le encantaba llegar a esa pequeña casita escolar y encontrarse con sus compañeros y su maestra. Había una especie de conexión mágica entre ella y todo lo que vivía en las aulas y el patio de su colegio, y ella lo sabía. Lo sentía muy dentro de sí. Emergía una vitalidad que no era explicable con palabras, solo con sus emociones y sus anhelos de aprender, de convivir, de resolver dudas, de fallar en los intentos y reflexionar sobre lo emprendido. Las clases a las que asistía se volvían un puente entre lo real, lo imaginario y lo práctico. Podía viajar a lugares que jamás pensaría que preexistían y por civilizaciones que cada vez más le asombraban hubiesen estado hace miles de años. Los números dejaban de ser figuras sin sentido y cuentas de la tienda para pasar a ser un lenguaje propio y configurado, que la confundían, pero la ayudaban a ubicarse en el tiempo-espacio. Las lecciones sobre ecología y proyectos productivos la impulsaban a soñar por un mejor futuro para ella y su mamá y la hacían sentir mejor y más preparada cuando sembraba, cuando recogía una cosecha, cuando metía sus manos en la tierra buscando lombrices que sirvieran de abono. Y es que la escuela la llevaba a poner en práctica muchas cosas, que mezclaban saberes de su madre, de sus abuelos, de su intuición, con la información que la maestra proporcionaba. Y eso la hacía feliz. Sofía era especialista en inventarse juegos en el patio de recreo y se sentía una con sus compañeros en medio de risas, de saltos, de escondites, de persecuciones y expediciones. La gran mayoría de ellos también vivía lejos de la escuela, así que, al despedirse cada día, los caminos de Sofía y sus compañeros se separaban con el anhelo de volver a encontrarse una vez más al día siguiente, en el espacio que todos consideraban sagrado y mágico en su amistad. Una mañana, Sofía se despertó antes de oír el primer canto de las aves y sintió un presagio en su pecho, una sensación muy similar a la que había sentido años atrás cuando su padre había dejado de acompañarla en su vida. Después de dar de comer a los conejos y a las gallinas, se alisó para ir al colegio, como dictaba su rutina. Al llegar, sabía que algo fuera de lo común iba a suceder. La maestra reunió a todos los estudiantes en un mismo salón y, acompañado de un señor que nunca había visto, les comunicó la noticia que horas antes había llegado en forma de augurio a Sofía. En el mundo se había esparcido una enfermedad que hacía que la gente se indispusiera y muriera si la respiraba. Había recorrido kilómetros y se había instalado en todas partes, incluyendo esos remotos lugares de esa montaña donde convivían. Parte de las medidas que había que tomar era no volver a la escuela y quedarse en casa para evitar respirar esa enfermedad. Sofía no asimiló muy bien las palabras que acababa de escuchar. No podía volver a la escuela, a su lugar favorito, a su patio de juegos, a sus aprendizajes y sus risas. Nadie tenía la certeza en ese momento de cuánto tiempo tardaría esa medida, pero había que cumplirla. La escuela debía estar cerrada y pasar a una educación lejana, sin contactos, sin abrazos, sin tú la traes, sin experimentos, sin despedidas y saludos. Algo se rompió momentáneamente en el interior de Sofía. Era feliz en casa, pero la gran mayoría del tiempo estaba sola, porque su mamá debía desplazarse a diario al pueblo para vender los huevos, las hortalizas y demás productos que las abastecía. Al llegar de nuevo a casa y contárselo a su mamá, Sofía estaba envuelta en lágrimas. Con todo el amor que una madre puede tener para calmar a una hija en desesperanza, intentó explicarle que las decisiones que se estaban tomando no eran para afectarla, sino para que la salud de ella misma y la de todas las personas a su alrededor no se viera seriamente afectada. Y así, sin más aviso que lo dicho, la rutina de Sofía cambió. Las enseñanzas pasaron a ser cotidianidad, cuidado de animales y riego de plantas, pero no con la misma alegría y empeño que le aplicaba antes, sino con desarraigo y aburrimiento. Ya no salía de los muros de bareque de su vivienda, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Además, solo salía para recorrer los caminos que la llevaban a la escuela.
Se sentó a esperar a que esa educación a distancia llegara, sin saber muy bien de qué manera, pero nunca tocaran a su puerta. Se quedó sin palabras que pronunciar, sin comunicación, sin habla prácticamente. Intentó aferrarse al calor que le brindaban sus vacas, pero con ellas no podía jugar a la pelota, y por más que la responsabilidad que traía verificar el frijol y la arveja la enfocaba, no le hablaban de sueños, ni de chismes, ni de bromas. Ya no encontraba sentido en inventar juegos, porque sus compañeros queridos no estaban para hacer recíproco el compartir. Sentía que su imaginación, arma poderosa que gozaba tener, se iba perdiendo paulatinamente con los segundos, con los minutos, con las horas. Algo ya se había roto en Sofía. Se preguntaba a diario por qué una enfermedad que no había visto nunca y nunca la había escuchado, la había privado de tantas emociones y sensaciones que le ofrecía ir a la escuela. Nunca obtuvo respuesta. Su mamá llegaba agotada de trabajar porque la situación misma de dicha enfermedad hizo que las cosas en el pueblo se pusieran más complicadas, menos ventas, menos gente a quien ofrecer sus productos, menos dinero para salvaguardar la integridad de su hija y de ella. Las cosas cambiaron definitivamente, como ninguna de las dos pensó que podría ocurrir. Una tarde lluviosa, tocaron a la única puerta de la casa de Sofía. Su corazón explotó en ansiedad y alegría porque se imaginó detrás de su maestra con alguna información de esa educación a distancia que le habían mencionado semanas atrás. Al abrir, la sorpresa no fue nada grata. La silueta de un hombre alto, robusto y con una ruana gruesa de café le anunció que no era su maestra. Era el vecino más cercano que tenían. Nunca le había dado buena espina la personalidad burlona, salamera y fisgona de aquel sujeto. Sofía le anticipó que su mamá no se encontraba, pero él le pidió si podía resguardarse del chubasco que caía, ya que faltaba camino para llegar a su casa. Sofía no le vio mucho inconveniente y su espíritu de hospitalidad acudió inmediatamente. Al dejar su ruana en una silla de madera, el vecino le preguntó por qué no estaba en la escuela, si normalmente así era. Ella le trató de explicar la situación de la enfermedad que te mataba si la respirabas, y que habían decidido no volver a las aulas. Instantáneamente el vecino asoció lo que en noticias había visto y comprendió los hechos. Mientras cesaba la lluvia, el vecino se le acercó para preguntarle si entonces llevaba mucho tiempo sola en casa. Sofía sintió un impulso eléctrico de alarma en toda su espalda y que la hizo moverse un poco hacia un lado. Le respondió que sí, que por seguridad de su mamá y de ella misma, le había pedido que no la acompañara al pueblo y que cuidara de los animales y de la casa. Una sonrisa se dibujó en el bigote del vecino y paralizó el alma de Sofía. Antes de que volviera a abrir la boca para preguntar una nueva cosa, las gotas dejaron de sonar en el techo de lata y Sofía se apresuró a abrir la puerta para indicarle la noticia salvadora al hombre, que estaba en su sala en esos momentos. Él entendió las señales y se levantó con parsimonia, agradeciendo el favor del refugio. Tras cerrar la puerta, Sofía maldijo al cielo no estar en esos momentos dibujando en el pizarrón verde figuras geométricas o rebotando en los charcos que se hacían en el salón de clases cuando llovía duro. La escuela era su lugar seguro, era su espacio de ser, vivir, compartir sin miedo. Los golpes en la puerta al día siguiente fueron más tempranos. No llovía, ni parecía tener atisbos de lluvia. Lo poco de esperanza que tenía impulsó a Sofía a recibir a su maestra, pero de nuevo se encontró con una ruana gruesa y café ya conocida. Aquel vecino la saludó de un beso en la mejilla que le impregnó de olor a tabaco y guarapo la cara a Sofía. Entró sin ser convidado, contrariando todas las enseñanzas de buenos modales de su mamá. Le dijo que venía a visitarla para que no se sintiera tan sola y que le había llevado un regalo. Sofía le trató de comunicar con profundo respeto y temor que no se molestara, que estaba ocupada preparándole la comida a los conejos y que estaba algo atrasada en esa tarea. La voz del vecino cambió y se tornó grosera y más tosca. Como una ráfaga se acercó a ella y la tomó por su pequeña cintura. Le dijo que no imaginaba el tipo de regalo que le iba a dar esa mañana, que mejor era no poner resistencia. Algo dentro de Sofía, que ya estaba roto, se hizo trizas. Se le nubló la mente y como un acto de defensa propia, se transportó a una clase de biología que le había marcado positivamente. Las palabras que ya se le estaban siendo esquivas enmudecieron por completo y sintió un hilo agónico en la garganta. La ferocidad de unas garras que eran ajenas y dañinas se iba apoderando de ella y las trizas de Sofía solo podían ser eso, trizas. Como si los milagros que leía en clase de religión existieran, Sofía apretó las manos para que se manifestara ahí mismo y la salvara del infierno. Y llegó, en forma de otros golpes a la puerta. Las dos personas que en la sala se debatían entre el desenfreno y la muerte se alentaron con el sonido. Como pudo, Sofía recogió los pedacitos de ella que estaban esparcidos y se apresuró a abrir a la puerta. Era su maestra. La abrazó con un río de lágrimas y aunque intentó gritar de alegría y de agradecimiento,
La voz no había aparecido todavía. Su profesora de toda la vida notó de inmediato lo que estaba pasando y con la fuerza de quien eligió enseñar vida y esperanza, espantó del lugar a esa presencia que estaba a punto de llevarse consigo la alegría y la inocencia. Su maestra la tomó de la mano y se sentaron juntas al calor de la leña en la cocina. Sin necesidad de repasar unas escenas que estaban siendo latentes y punzantes, le explicó el motivo de su visita. Después de más de un año en que no había existido ningún tipo de comunicación entre la escuela y sus estudiantes, le venía a anunciar que la posibilidad de volver al colegio estaba mucho más cercana y que debía hacerse con algunas precauciones de esa enfermedad que al respirar te mataba, que seguía existiendo. Algo dentro de Sofía se quiso recomponer y reagruparse. La dejó atónita y le preguntó que cuándo podría ser posible volver. Ella le manifestó que lo primero que debían hacer era usar un aparato que no permitía la entrada de aire ni la salida, pero que era lo único con lo que podían combatir los ataques de esa enfermedad. A Sofía no le importó si tenía que ir de cabeza al colegio con una armadura como la que veía en sus clases de historia, con tal de volver a su lugar de esperanza. Su maestra se quedó un par de horas más con ella, mientras su mamá llegaba del pueblo. Al llegar esta, la voz de Sofía había vuelto a su puesto y la recibió con la noticia de que ya no debía quedarse más tiempo sola, sin charla, sin aprender con sus amigos. Nadie podía estar más feliz que la mamá de Sofía y sus lágrimas la dejaron en evidencia. Antes de que la profesora se retirara, le manifestó a la mamá de Sofía lo que había encontrado y entre las dos se propusieron llevar a cabo un plan para que jamás pudiese suceder algo parecido con aquel vecino. Una semana después de la visita de su maestra, el retorno a la escuela era un hecho. Sofía no durmió la noche anterior, los nervios la consumían. Sin haber pegado el ojo esa noche, la madrugada llegó con todos los sonidos de la montaña y con una única cosa en su cabeza. Hoy iba a volver a sentir el afecto de las personas que quería, de las personas con las que aprendía a diario, con las que jugaba y sentía que la vida tenía sentido. No caminó la trocha, porque la atravesó corriendo. Llegó incluso antes de que la escuela hubiese alguien y prácticamente la abrió. Uno a uno fueron llegando sus compañeros, que tras un año y más sin verse, los veía más grandes, más altos y cambiados. Pero algo no cambió, la emoción del reencuentro. Había mucho por contar, había mucho por volver a jugar y por volver a sentir, pero ya estaban todos de nuevo juntos. Sofía estaba de nuevo en su escuela, en su lugar seguro, en su refugio, y antes de entrar al salón devolvió su mirada a la montaña, reconociendo que los peligros no solo son enfermedades que no se ven y nos alejan de los demás, sino que están también en esos presagios que llegan intuitivamente muy dentro de cada uno.